Ok. Muy buenas noches, queridos hermanos, o buenas tardes a esta hora, ya en la cual eh, hemos tenido un día de trabajo, un día en el cual hemos también compartido con el Señor, hemos orado, probablemente hemos meditado también en la palabra. Pero ahora este es el tiempo en el cual como iglesia nos juntamos, aunque estemos separados físicamente, estamos unidos por el Espíritu Santo. Gracias al Señor por la comunión que nos permite tener en el Padre y por este tiempo que tenemos también para compartir la palabra y posteriormente el tiempo para que podamos orar en conjunto, en familias, en línea también y podamos disfrutar de lo que hemos compartido de la palabra. Vamos a orar antes de la meditación de esta noche y les invito a que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre Santo, Celestial, le damos muchísimas gracias, como siempre, en nuestro corazón agradecido de lo que usted hace en nuestra vida. Gracias, Señor amado, porque usted nos da un nuevo día de vida y en este día nos ha ayudado, nos ha sustentado, nos ha alimentado, nos ha dado también tiempo para poder compartir con nuestros seres queridos, nuestros familiares que estamos en casa. Y Señor, en esta hora tú eres el huésped principal, eres realmente, queremos que siempre seas el dueño de nuestra casa, Señor, y de nuestro hogar, de nuestro corazón. Suplicamos que mires a nuestro corazón, nos perdones, Señor, nos limpies de todo lo que está aquello deficiente que no le agrada. Y Señor, también queremos ser enseñados por ti, Padre bendito, por este precioso libro de Proverbios, Señor, que nos ha ayudado mucho cómo conducirnos en este mundo. Mi Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, nos esté guiando, esté iluminando, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder comprender tus maravillas. Le damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estemos allí en nuestras Biblias, en Proverbios capítulo 27, y vamos a ver los versículos 26 y 27, que son una consecución del tema de la semana pasada, que nuestro hermano Francisco había entregado. Este mensaje también está titulado como Sé diligente en lo que Dios ha puesto en tus manos, sobre tus manos. Esta es la segunda parte, esta es la continuación de la semana anterior. Vamos a dar lectura a estos versículos. Dice la palabra de Dios, versículos 26 y 27 de Proverbios 27. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Muy bien, leo nuevamente. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Bien, este pasaje, como ya lo he anticipado, viene relacionado con el pasaje anterior, con los versículos anteriores. En este caso, la persona que nos escribe y que nos alienta sobre esto, nos da a conocer una condición que pasa sobre cierto jefe de hogar, sobre ciertas personas, la cual tienen a su cargo este trabajo, digamos, este sustento que Dios le da, este mantenimiento que Dios le da a las personas en su trabajo. Vamos a leer desde el anterior, desde el versículo 23, porque esto viene todo de un contexto para que nosotros lo podamos entender. En el versículo 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Ahí es donde dice, los corderos entonces son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche para las cabras, para tu mantenimiento,
para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Como vemos en los versículos anteriores, está hablando de un caso. Este muestra la situación de un jefe de hogar, de una persona que tiene un campo, que tiene su trabajo en su casa, como se estilaba en aquel tiempo. Estamos hablando más o menos entre 1000 y 900 y tantos años antes de Cristo. Salomón murió el año 931 antes de Cristo, por lo tanto perfectamente estamos hablando entre más o menos en el 970 o 960 antes de Cristo aproximadamente. Es bastante tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, bueno, las cosas no avanzaban tan rápido como avanzan ahora, pero podemos nosotros sacar varios símiles de lo que el Señor nos muestra aquí. Sin embargo, para poder nosotros tomar aplicaciones y entre medio y esas aplicaciones tomarlas desde la interpretación, nosotros debemos ver bien de qué se trata el contexto. Estamos hablando de que en el versículo 23, por ejemplo, habla de un hombre que tiene ovejas. Que tiene ovejas. En este sentido, quiero un poco animar a los hermanos que a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos en la cabeza llamados paradigmas, es decir, nosotros entendemos, vemos alguna palabra, vemos algún concepto e inmediatamente nos trasladamos a cierta situación. Cuando vemos la palabra ovejas, a veces puede tender la tentación, la buena tentación de, si es que existe la buena tentación, o por lo menos la intención de trasladarlo inmediatamente a una relación de pastor-ovejas, ¿ya? Este caso es una relación de pastor-ovejas, pero de pastor-ovejas del pastor que trabaja con las ovejas. No está hablando de iglesia. Entonces, cuando habla aquí de este hombre que tiene ovejas, está hablando del sustento que tienen las personas, en este caso, en aquel tiempo. Este hombre, fíjese, versículo 23, no solo tiene ovejas, sino que además tiene rebaños. Si usted puede leer nuevamente, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Bueno, ¿cuál es la diferencia si en el fondo ovejas es parte del rebaño? Sí, lo que está diciendo acá es que por una parte tiene ovejas y esas ovejas conforman un rebaño, pero además dice que tiene rebaños. Es decir, aparte de tener un rebaño, tiene varios rebaños. Por lo tanto, tiene más ovejas de las de un rebaño. No sabemos exactamente cómo se constituían cada rebaño por oveja. No sabemos si era por 10 ovejas, por 20 o por 30. Seguramente ellos tenían cierta forma de hacerlo, pero lo concreto es que no hay un número determinado para poder decir un rebaño se compone de tantas ovejas o no. Lo concreto es que dice la palabra de Dios acá que este hombre tenía varios rebaños. Y si tenía varios rebaños, tenía hartas ovejas. No solamente tenía una oveja. Hay otros casos, y no todas las personas eran así, otros casos de personas que tenían solamente un rebaño con varias ovejas. O quizás una sola oveja, ¿verdad? Había diferentes estatus sociales y también económicos en las personas. Ahora, este hombre tenía, dice la palabra de Dios, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado de tus rebaños, es decir, tenía bastante. Pero también dice que este hombre tenía ovejas y tenía rebaños. Por lo tanto, también este hombre es descrito por la Biblia de que tenía riquezas, tenía bastantes bienes. Según lo que nosotros podemos entender, que este era un hombre que tenía un buen pasar. Ahora, en este pasaje tenemos que estar todos de alguna manera representados. Porque usted quizás podrá decir, pero yo no tengo un tan buen pasar. Yo diría que todos, en la medida que el Señor nos ha provisto para nuestro sustento, para nuestro mantenimiento, el Señor sí nos ha dado un pasar. Ese pasar que usted tiene, siempre va a haber personas que tienen más y siempre va a haber personas que tienen menos. Entonces, cuando uno dice, yo no tengo tan buen pasar, ¿con qué se está comparando? Se está comparando con otros. Si uno se compara con otros, siempre va a haber alguien más y alguien con menos. Pero tenemos que ver exactamente lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos actualmente. También nosotros vemos que aquí le advierte, pero, en versículo 24 le dice, pero las riquezas no son eternas. No son eternas. También le dice, tampoco durará eternamente la corona que tienes,
Es decir, no estamos hablando de una corona de un rey, esta persona no era un rey. Toda persona tiene su honor, su reputación. El libro de Job, Job 19:9, dice, me ha despojado de mi gloria, entre paréntesis, honor, y quitado la corona de mi cabeza. Es decir, cada uno de nosotros tiene un nombre que se ha hecho, tiene una reputación, tiene una corona en ese sentido. Entonces, aquí nos advierte, sé diligente, ¿verdad?, en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre, no son eternas. En ese sentido, nosotros tenemos que ser cuidadosos acá, porque ¿qué es lo que advierte la palabra de Dios? Antes de llegar precisamente a los 3 puntos que voy a tomar, son 2 en realidad, pero dice la palabra de Dios acá que en el versículo 25, saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Lo que está diciendo Proverbios a este hombre, esta persona que tiene bienes, que tiene este pasar, que tiene riquezas en este sentido, le está diciendo, esto no te va a durar para siempre, esto va a tener un tiempo. Por eso es siempre la advertencia de que no nos confiemos en las riquezas, porque son inciertas, dice la palabra de Dios. Esto no va a durar para siempre. De hecho, la grama, el gramado, este elemento, ¿verdad? Esta planta que constituye el pasto que nosotros conocemos, el césped, esto que es alimento para las ovejas, para los cabritos y para todos, esto dice también, esto en algún momento se va a acabar y también en algún momento se puede cegar. Es decir, no siempre vas a tener todas las ovejas y no siempre vas a tener todo el alimento para las ovejas. Y vaya a saber uno, la Biblia no nos dice exactamente aquí, en este sentido, cómo puede suceder. Lo que está diciendo, y podría ser que en algún momento suceda porque viene una inundación, o porque en algún momento viene una sequía, o porque viene un incendio, entonces el alimento de las ovejas se puede terminar. En concreto lo que está diciendo, cuida a tus ovejas, cuida a cada uno de ellos, porque esto no te va a durar todo el tiempo, no va a ser eternamente. Ahora, yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando pasamos con mi familia un periodo de cesantía, en ese tiempo recuerdo que a veces estábamos preocupados y un poquitito angustiados porque no teníamos de dónde sacar dinero para comprar alimentos. Y Dios siempre estaba allí. A veces, una vez nos sucedió con un vecino, nos ayudó, fue al supermercado y nos compró alimentos. En otras ocasiones nosotros andábamos por la casa juntando todas las moneditas que encontrábamos por ahí, las de 10 pesos, recuerdo en aquel tiempo. Entonces, cuando uno tiene trabajo, tiene sustento, tiene alimento, tiene un buen trabajo incluso, a veces esos 10 pesos no son tan importantes, están allí. A veces quedan guardados en una cajita o en una alcancía, o a veces quedan ahí tirados. Entonces andábamos buscando esos 10 pesos y que si encontrábamos 100 era un tesoro para nosotros. Imagínese esta persona hacendada en aquel tiempo que tenía muchas ovejas. Podría perfectamente caer en la negligencia o podía caer perfectamente en la desidia de no cuidar bien a sus ovejas, de tal forma que, por ejemplo, se podía pasar un animal y un animal, digamos, depredador, un perro, un lobo, no sé, y llevarse a una ovejita de ella. Y la persona dice, total, tengo 10.000 ovejas, me da lo mismo que se pierda uno. Eso es precisamente lo que el Señor está diciendo acá. No te tiene que dar lo mismo. Es decir, yo así como te doy 10.000, también te doy una. Y eso es lo que quiero que lo cuides, porque va a llegar un momento en el cual estas riquezas que tú tienes no van a durar para siempre. Por tanto, por esa razón tienes que cuidar lo que tienes. Y obviamente usted esto después lo puede llevar y lo puede aplicar en otras áreas de la vida, no solamente en la parte del trabajo, sino que también lo puede llevar en la parte afectiva, la parte de familiares, en la parte de relación pastor-oveja, todo ese tipo de cosas usted lo puede hacer. Pero lo concreto es que el Señor nos dice, lo que he puesto en tus manos, como reza el título, ¿verdad? Eso, sé diligente, cuídalo, no lo despilfarres. No pienses que porque tienes mucho, o porque tienes abundante, o porque estás satisfecho,
lo desechas, porque en algún momento lo vas a necesitar, porque no siempre vas a tener esta abundancia. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, dice entonces, aquí en el versículo 26 nos dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Mire lo que está diciendo. Le dice, el Señor, nosotros sabemos que el Señor nos da todas las cosas, pero aquí dice, lo que tienes en tus manos, es decir, tus ovejas, tus cabritos, también tus, como dice acá, tus corderitos, todo eso tienen un propósito para poder suplir todas tus necesidades. Y dice lo siguiente, que los corderos son para tus vestidos. Nosotros sabemos que los corderos son el hijito, ¿verdad? La cría de la oveja, son esos pequeñitos, los corderitos. Y dice que con esos corderitos va a ser suficiente para que tú puedas tener vestimenta en tu casa, para ti. Con eso te va a alcanzar. Y dice en el versículo 26, y los cabritos son para el precio del campo. Mire qué interesante. Los cabritos que nosotros conocemos, ¿verdad? La cría de la cabra, ¿verdad? Aquí estuve mirando un poco porque yo a veces también me confundo con esto de los críos y de los chivos. Bueno, el cabrito es la cría de la cabra, ¿verdad? Hasta cuando mama, termina de mamar, cuando deja de mamar. Después que deja de mamar y hasta cuando se convierte ya en este varón, ¿verdad? Para poder procrear, ahí se llama chivo. Entonces, cabrito y chivo. Dice la palabra de Dios que estos cabritos sirven para que compres tu casa o para que tengas el precio de tu campo. Imagínate. Imagínese, hermano, que en este sentido el Señor le ha dado a algunas personas a lo mejor una oveja, un cabrito. A otros le ha dado un rebaño de ovejas. A otros le ha dado varios rebaños como estos. Pero independiente, el Señor sabe que con eso que le ha dado, le ha de servir para su vestimenta y también para su techo. Va a poder, por eso le dice, cuida esto, porque en algún momento, y recordemos simplemente lo que le pasó a Job, como Dios, ¿verdad?, permitió esta prueba tan grande sobre él, que en un momento tuvo tantas cabezas de ganado, tantas ovejas, tantas vacas, tanto eso, y de repente ya no lo tuvo nada, ¿cierto? Y llegó ahí, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿verdad? Entonces, ahora es donde el Señor nos advierte, lo que yo les doy les va a rendir suficiente para que puedan tener tanto para la vestimenta como para la casa. Pero esto no les va a durar mucho. Si tienen esto, entonces cuídenlo para que realmente puedan tener su vestimenta y su casa. Pero también dice lo siguiente. Dice en el versículo 27, y la abundancia de leche, de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. No solamente te he dado estos animalitos, este sustento que tú estás viendo, al cual te pido que lo cuides, sino que te estoy diciendo que ese sustento, que eso tienes que cuidarlo para tu vestimenta y para tu casa, sino que además el producto de la leche que te dan las cabritas son para tu mantenimiento. El mantenimiento tuyo, el mantenimiento de todo tu hogar, de toda tu casa y también, dice la palabra de Dios, de tus criadas. O en otra traducción aparece tus doncellas, las personas que te sirven. Mira qué interesante. El Señor piensa en todas las necesidades que nosotros tenemos. Y las necesidades son básicas, son fundamentales, pero son completas. Vamos a tener vestimenta, vamos a tener techo y también vamos a tener cómo sustentarnos en alimentación para nosotros, para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y al mismo tiempo para nuestros criados, dice la palabra de Dios. Es decir, si nosotros miramos lo que tenemos, miramos lo que está depositado a lo mejor en nuestra cuenta o lo que nosotros trabajamos en el día a día, el Señor sabe que tiene esta palabra comprometida. Y no es porque Él se haya casado y todo el asunto, es porque Él lo hace con amor. Todo lo que nos da alcanza para cada una de estas personas a las cuales están a nuestro alrededor. Fíjese que dice aquí la palabra de Dios que debemos ser cuidadosos con esto, porque un día vamos a tener que dar cuenta por si nos vestimos o no adecuadamente. No estoy hablando de la última moda ni no necesariamente, sino que para el abrigo,
También si pudimos nosotros vivir en un hogar en el cual el Señor nos ha dado los recursos para poder hacerlo, pero también de otra forma para poder alimentar a nuestra familia. Y esa es una responsabilidad que nosotros debemos asumir y tomar y saber que tenemos que un día ir a dar cuentas al Señor de esto. Tendremos que responder. Por eso no podemos ser negligentes, hermanos queridos. No podemos ser negligentes con el trabajo que el Señor nos da. A veces nosotros podemos pensar, y a lo mejor usted puede pensar de que necesita ganar más o que quizás tiene que ganar más. El Señor a usted le hizo firmar un contrato y usted firmó. Y cuando firmó ese contrato o estuvo de acuerdo o dio la mano, ¿verdad? O dijo ok, usted ya aceptó las condiciones. Por tanto, mal después nosotros hacemos en reclamar sobre eso. Lo que sí podríamos hacer es hablar con la persona, a ver si se puede mejorar, si más adelante usted requiere algo más, y lo cual es legítimo, y no tengo problema en ese sentido. Pero sí lo otro, si yo hago un acuerdo, y si sea así, ¿verdad? En este sentido, estar contento con el sustento y abrigo que nosotros tenemos. Y si usted cree que debe cambiarse de trabajo, bueno, busque, vea la posibilidad en la voluntad del Señor, de tal manera que usted también no pierda otras cosas que son tan importantes o quizás más importantes que el mismo sustento, que es la relación espiritual con las personas. Dice la palabra de Dios también en Proverbios 6:8, si usted puede ver ahí Proverbios 6:8, dice: prepara en el verano, y está hablando sobre el trabajo que hacen las hormigas, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, la hormiga aquí trabaja y está todo el tiempo durante el verano recaudando, ¿verdad? Llevando a los graneros, llevando a su granero, ¿verdad? Porque sabe que llega un momento de las lluvias en las cuales las hormigas no pueden salir. Y no pueden salir, entonces tienen que hacer uso de esto. Porque las hormigas saben, no es que sepan, digamos, que nos enseñan, digamos, que esto no va a durar para siempre. Esto pasa un tiempo en la temporada estival y después ellos tienen que guarecerse como si estuvieran en cuarentena, ¿verdad? Y después comer de lo que tienen allí. Bueno, el Señor también nos pide ser cuidadosos. En los tiempos en los cuales tenemos trabajo, tenemos abundancia, tenemos que se puede dar algunos gustos, usted tiene trabajo en ese sentido, sepa que Dios le está cuidando para estas tres cosas: vestimenta, techo y también para alimento. Y para alimento suyo, para alimento de toda su familia y también para sustento. Note la diferencia, para sustento de sus criadas. Dice también Proverbios 18:9, por eso no debemos ser negligentes. Dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Es decir, cuando tenemos recursos, tenemos abundancia y tenemos trabajo, tratar de no disiparlo, no derrocharlo, no ser un manirroto, no ser una persona desperdiciadora, no ser una persona pródiga en ese aspecto, de derrochar lo que el Señor nos ha dado. Está bien que usted pueda darse un gusto, está bien que usted pueda comprar, a veces tiene una mayor holgura en ese sentido, debemos ser cuidadosos, pero la palabra de Dios nos manda aquí a que debemos ser prudentes. Repito, aun cuando tengamos abundancia de cosas, verificar el estado de las ovejas, el estado del trabajo, ser diligente en lo que nosotros estamos haciendo para cuidar el trabajo y lo que el Señor nos da. Ahora, si usted cuida el trabajo, si usted hace todo eso, usted es diligente con las ovejas, usted es diligente con todo eso, y después igual lo despiden, bueno, ya no es asunto suyo, pero sepa que si por algo el Señor lo hace o lo permite, es por algo mejor que tiene para usted, porque sin duda usted ya ha terminado con esa etapa. Quiero hacer una diferencia. Si usted se da cuenta, volvamos allí donde dice: y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para el mantenimiento de la casa. Y note bien, aparece una palabra distinta, dice: y sustento de tus criadas. Es decir, hay mantenimiento para uno, para el mantenimiento también de la familia, pero dice la palabra de Dios: y sustento para las criadas. ¿Habrá alguna diferencia? Si usted busca en el diccionario, usted se va a poder encontrar que mantenimiento lo asocia con sustento y sustento lo asocia con mantenimiento. Pero en el común, en la mente, ¿verdad?, de las personas que el Señor escribió, hay una pequeña diferencia entre mantenimiento y sustento. El mantenimiento se refiere a la mesada, también se le conoce en la parte de tribunales o juicios, ¿verdad?, a estos litigios, a la manutención. Se refiere a aquello que le permite a usted mantenerse, como dice la palabra, ¿verdad?, esa palabra, mes a mes. Es sustento mensual. Es como si cada vez estuviera. Es decir,
le cubre todos los días del mes. En aquellos tiempos se medía el mes por los ciclos, ¿verdad?, de la luna. Entonces, hasta cuando ya venía la luna nueva, ya tenían este nuevo ciclo. En cambio, el sustento es el alimento de lo necesario para vivir. El sustento es aquel alimento que se tiene lo necesario para vivir. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, necesito que me des alimento, ¿en qué estamos pensando? A veces no lo pensamos técnicamente. Estamos pensando en un mantenimiento, es decir, para tener un dinero mensual que me asegure de eso, o un sustento, que a veces puede ser un sustento para cada día. Y fíjese, aquí utiliza la palabra de Dios, la palabra mantenimiento para la familia y sustento para las criadas. ¿Por qué? Porque de cierta manera, por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de dar algo para alguna persona, una persona que pasa por la calle, algún menesteroso, algún mendigo que necesita, usted no le va a dar necesariamente mantenimiento, porque usted está compartiendo algo, porque el mantenimiento lo tiene la responsabilidad con su familia. Eso no significa que uno va a cerrar su corazón y no le va a dar nada, pero sí le va a poder ayudar en su sustento. Sin embargo, la palabra de Dios nos desafía, hermanos queridos. Y aquí es donde quiero que tomemos el punto fuerte sobre la I. Aquí dice la palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A veces quisiéramos tener un trabajo que nos asegure el año, que nos asegure el mes, por lo menos 6 meses. Pero dice la palabra de Dios, así que teniendo sustento y abrigo. No necesariamente todo el rebaño que tiene este hombre que hace alusión a Proverbios, ni tampoco todos los rebaños. A veces, Señor, dame muchos rebaños porque quiero tener asegurado, ¿verdad? Pero el Señor, dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. ¿Usted se contenta, hermano querido, con el sustento o quiere el mantenimiento? ¿Me comprende? Porque si queremos el mantenimiento, entonces tenemos que saber que en algún momento ese mantenimiento ya no lo vamos a tener y tenemos que guardar para eso y también para otros, para ayudar. Y mire cómo nos desafía Santiago 2.15 ahora. Si nosotros pensamos en que ese sustento solo para las criadas, a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos, ¿qué tenemos que darle? ¿Sustento o mantenimiento? Mire, Santiago 2.15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, no sustento, de mantenimiento cada día, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cerramos el corazón o no? Oh, ya le di para el día. Ahí, nuestro corazón, ahí el Señor es cuando tiene que trabajar en nuestra vida. Mi hermano necesita mantenimiento, igual que yo. Así como yo pido mantenimiento, yo también tengo que ser parte del mantenimiento de mi hermano, que está pasando necesidad. Y usted sabe, quizás a alguien se le venga a la mente. Y por último, cuando usted tenga trabajo y en algún momento se acabe ese trabajo, se acabe esa riqueza, se acabe esa corona, esa reputación, ese nombre que tenía. Efesios 4:28 nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Obviamente, tenemos que trabajar, ¿cierto? Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, en el libro de Ruth se relata el hecho de que Ruth, la moabita, ¿verdad?, que decidió irse con Noemí, que era su suegra, ya que había muerto su marido, Mahlón me parece que era el nombre de él. Entonces llegó allá a Israel. Y en Israel existía la costumbre, no así como en los moabitas, porque había más hambre allá también, de que uno podía entrar al campo de alguna persona y poder sacar de allí, poder segar un poco o recoger lo que en el momento de que habían pasado los segadores había quedado en la viña. ¿Por qué? Porque el Señor había dado mandato ahí en Levítico capítulo 19 de que cuando ciegues tu campo, no lo ciegues hasta el último. Deja algo, deja. Y si estás recogiendo, ¿verdad?, y se te cae algo, no vuelvas acá. No saques todo el fruto de tu viña, porque eso es para el extranjero, para el huérfano. Bueno,
Ruth estaba así. ¿Se imagina vos hubiese sido una persona eh, apretada, ¿verdad? Como decimos, una persona tacaña, y no hubiese guardado en ese asunto? ¿Cómo se habría sustentado, en este caso Ruth, que necesitaba sustento para ese día? Bueno, fue un hombre que le hizo caso al Señor, que recibió del Señor, así como había recibido del Señor, él también pensó en las necesidades de los otros. Y él dijo, voy a cumplir la ley de Dios y lo voy a hacer con amor. Entonces tenía sus, sus segadores que pasaban por allí, pero también le dejaba al extranjero y al huérfano. Y vaya que sí, ella era extranjera porque era moabita y estaba ahí en Israel. Bueno, nosotros también, hermanos queridos, nosotros no tenemos ni la más remota idea, ni la más remota idea, hermanos queridos, cuánto beneficio, no solo material, le hacemos a una persona que ayudamos en su mantenimiento, ni siquiera en su sustento, sino que cuánto activamos una cadena de bendición para él, para su familia, para otra persona, para toda la iglesia, para otra gente que no conoce al Señor, por solo este hecho. ¿Y por qué? Por el hecho de que cuando yo tengo en abundancia, guardo. Ahí tengo. Pero también dentro de mi presupuesto y de su presupuesto, no sé si usted tiene una línea que diga para necesitados, para hermanos. Sería bueno, hermano querido. Y usted puede decir, pero lo que yo gano no es tanto. Créame que es bastante. Cuando el Señor miró allí y había una viudita, quizás entrando allí en el atrio del templo, ¿verdad? Y entregó esas 2 blancas, el Señor dijo que había dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque dio de su sustento, de lo necesario que tenía para vivir. Hermanos queridos, y eso para el Señor fue valioso. El Señor lo va a multiplicar en otra persona cuando usted dé. En concreto, ¿de qué se trata todo esto, hermano querido? Se trata de que el Señor a usted le ha entregado algo, le ha entregado inteligencia, habilidades, le ha entregado talentos, le ha entregado incluso dones para servir en la iglesia, le ha entregado recursos económicos, le ha entregado muchas cosas. Todas esas cosas, somos diligentes en lo que Dios nos ha dado, y mayor aún, el Señor nos ha entregado la palabra de Dios. Somos diligentes con las personas que están a nuestro cargo en cuanto a la palabra de Dios. Se da cuenta que podemos sacar las aplicaciones para muchas áreas de la vida. Aquí está hablando de sustento, de mantenimiento. Está hablando del cuidado de las cosas que el Señor nos ha dado. Pero también todas las otras cosas. Nos ha dado libros para leer, los leemos. Nos ha dado estudios para profundizar, los estudiamos. Nos ha dado un devocional para poder aprender, lo hacemos, tomamos eso, aprovechamos lo que el Señor nos da. Nos ha dado almas para poder trabajar con ellas, las hacemos, las trabajamos, les enseñamos, les ayudamos. Somos los maestros de las personas que están a nuestro cargo. Cuando tenemos hijos, ¿verdad? Estamos cuidando a nuestros hijos, cuando tiene, ¿verdad?, personas a su cuidado. Todas esas cosas, todo lo que usted tiene, todo lo que el Señor le ha dado, todo lo que el Señor le ha dado, cuídelo con diligencia. Solo para terminar, cuando habla aquí de las criadas, dice, para sustento de las criadas, la palabra en hebreo dice, y para la vida de las criadas. Hay personas anexas a nosotros y hay personas que nos ayudan a cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestro quehacer, en nuestro caminar. Hay personas que oran anónimamente por cada uno de nosotros y debemos agradecerles, pero nosotros no sabemos. Pero hay una persona que de repente necesita su ayuda, que está cerca de nosotros, que no es parte de nuestra familia, pero es parte de nuestra familia en el sentido de que nos ayuda y que trabaja también en la parte espiritual con nosotros. Lo que usted le dé, dice la palabra de Dios acá, dice, para la criada es la vida. Aunque sea un sustento, aunque sea algo pequeñito, es la vida. Pero ¿qué nos desafía, Santiago? El mantenimiento. Hermanos queridos, el Señor nos desafía, nos desafía. El Señor nos ha dado esto, lo que sea que nos haya dado, nos alcanza para vestimenta, nos alcanza para hogar, para la casa, nos alcanza para alimento nuestro, para alimento de la familia y también para compartir con otros. Que el Señor nos bendiga y seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Sé diligente con lo que Dios ha puesto en tus manos. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los queridos hermanos, y ahora para que podamos pasar al tiempo de oración.